Hoy en Imagina FX, octavo capítulo y último del curso de After Effects. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Imagina FX en el que vamos a tener pues este último capítulo del curso de After Effects. Y digo último porque, bueno, a partir de aquí yo creo que ya será mejor empezar con casos prácticos y dejar un poco la teoría. Así que con este concluimos el curso básico y a partir de aquí pues tendremos casos un poco más prácticos en los que seguramente pues podamos tocar las cosas que nos han quedado como efectos concretos o no lo sé, pantalla verde, unas cuantas cosas que podemos ver en ejemplos más prácticos y que se van a entender mucho mejor que utilizándolos aquí. Así que, bueno, yo creo que solo voy a tocar algunas cosas que creo que es interesante que conozcáis que el After Effects tiene y con esto terminaremos. No habíamos visto cómo renderizar los vídeos, por ejemplo. Tampoco habíamos visto nada sobre el sistema de partículas y algo que os quería enseñar también es el Wiggler. Así que bueno, vamos a empezar, no lo sé, con el Wiggler mismamente, que lo tengo en pantalla. Y bueno, básicamente es yo he puesto las letras de Imagina FX, como veis en pantalla. Vamos a darle al previo. Vamos a desactivar un momento redes sociales para que no haya problemas. Y en el previo vemos que las letras tiemblan y que van de lado a lado. Y bueno, pues esto, si os hacéis una idea, animar a mano eso sería un horror. Tendríamos que poner muchísimos fotogramas clave y como veis aquí hay unos cuantos, pero yo solo he puesto 2, el resto los ha calculado el programa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con el Wiggler, que es básicamente una herramienta que trae After Effects, que si no os aparece aquí abajo la podéis sacar aquí en ventana y Wiggler, tocáis y ya os aparece por aquí. Y bueno, básicamente lo que hace esta herramienta es crear un movimiento de forma matemática y de forma aleatoria para el parámetro que nosotros le digamos. Yo en este caso se lo he hecho al parámetro de posición, pero bueno, lo voy a hacer otra vez desde cero para que lo veáis. Y bueno, pues vamos aquí. Lo único que he hecho es poner un texto, no hay más, vamos, no tiene más secreto, que esto ya lo deberíais saber hacer. Además del texto, pues nada, he venido aquí a la característica de transformación, dentro de transformación en posición, que es el que lo va a mover hacia los lados, si os acordáis, lo mueve en 2 ejes. Y bueno, pues he aplicado un fotograma clave aquí. Luego otro más al final, sin mover nada. Y lo que le vamos a decir con el Wiggler es que entre estos 2 fotogramas clave cree unos cuantos con un movimiento aleatorio. Esto es, como os imaginaréis, pues ahorra muchísimo tiempo y bueno, pues tiene muchas más salidas de las que parece en un primer momento. Vamos a hacer temblar el texto, por ejemplo, y pues simplemente tocando en posición, que ya tiene los 2 fotogramas clave, ya se nos habilita aquí lo de aplicar y bueno, pues tenemos aquí varias opciones, si lo queremos más suave o más brusco el movimiento y bueno, pues la verdad es que esto es todo bastante intuitivo, no tiene mucho que explicar y lo único estos 2 parámetros que son los importantes, que sería la frecuencia y la magnitud. La frecuencia es cuántas veces por segundo se va a mover y la magnitud es cuánto se va a mover esas veces por segundo. Entonces si nosotros le damos, no lo sé, un 100 píxeles, que creo que esto lo mide en píxeles,
y le decimos que frecuencia a 1 vez por segundo, vamos a ver lo que pasa. Se nos crean esos fotogramas clave intermedios, como veis, y nos ha hecho este path, este camino, que es el que va a seguir el texto. Vamos a darle al previo, que lo cargue, y ahí está. Si os dais cuenta, este es más lento, de forma aleatoria, va a un lado, a otro. Y es más lento que el anterior que yo hice porque tiene menos veces por segundo. Tiene solo 1 vez por segundo. Se le podría poner incluso menos para que fuera despacito. Se le podría poner pues 0,3, por ejemplo. Bueno, antes vamos a deshacerlo de antes. 0,3, aplicamos otra vez. Y ahí está. Ahí podemos ver cómo el movimiento es más lento. ¿Qué más? Pues vamos a ponerle 5 veces por segundo, por ejemplo. Vamos a deshacer esto con control Z y volvemos a aplicar. Ahora sí que vamos a ver que el texto se mueve pues más de forma más continua y más rápido, porque lo hace más veces por segundo. Bueno, pues ahí ya lo podéis ver cómo funciona el Wiggler. Imaginaos, por ejemplo, que queréis simular que en vuestro vídeo hay un terremoto. Pues de esta forma también lo podéis hacer. Lo que hace esto es mover el vídeo pues sin parar. Y además lo puede mover más o menos. En un terremoto pues a lo mejor la magnitud sería algo menos. Y en vez de 100 vamos a ponerle 30. Vamos a quitar esos cambios. Lo ponemos otra vez. Allá va. Así, por ejemplo, podríamos... Imaginaos que esto es un vídeo en vez de las letras. Y podríamos... Luego lo podríamos poner más rápido si queremos. Y en vez de suave, pues que sea menos suave. Aquí con Jagged. Ahí está. Ahí lo tenéis. Así va más a tirones. Para que os hagáis una idea de cómo funciona, pues... Para que os hagáis una idea de cómo funciona, pues es suficiente. Luego hay otra cosa que son las expresiones, que es una forma de animar también de forma matemática cualquier parámetro de una capa o de, vamos, cualquier parámetro de los que son animables y de forma automática. Esto de las expresiones lo vamos a ver en ejemplos prácticos porque si no va a ser bastante complicado de explicar. Y bueno, solo que sepáis que existe aquí en After Effects y se hace escribiendo pues líneas de código. Ya lo veréis porque bueno, las más utilizadas no son nada difíciles de utilizar. Y vamos a irnos ya a otra de las cosas que se nos había quedado para el final del curso, que son, por ejemplo, el renderizado. El renderizado, esto no lo habíamos tocado. Básicamente es cómo exportar nuestros vídeos después de realizarlos. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, este vídeo que había hecho, que es una comparativa de 3 vídeos en los que tengo una cámara volando en un aparato de radiocontrol. Voy a quitarle el audio porque si no... Pues son 3 vídeos que los había puesto los 3 en la misma composición y se ven las diferencias de uno a otro. Bueno, vamos a poner que nosotros queremos exportar este vídeo pues para tenerlo, para poder compartirlo o guardarlo en YouTube o lo que sea. Pues nos vendríamos a composición con ella seleccionada y le decimos esta opción, añadir a la cola de render. Y dentro de esta pestaña que se nos abre, pues tenemos todas las características que le podemos poner a nuestro vídeo. Dentro de esta primera, que es las características de render, pues tenemos... aquí la verdad es que no hay nada especial que tendríais que cambiar a la hora de hacer un render normal. Suele estar todo correcto. Después aquí... En esta otra, en el módulo de salida, aquí sí es donde nosotros podemos cambiar, pues ponerle audio o no, que es aquí abajo.
hacerle un crop, o sea, hacerlo más pequeño para recortarlo. Aquí sería un rescalado, que podríamos hacerlo más grande, más pequeño, lo que sea. Luego, aquí podemos elegir el formato, pues ya veis estaba en AVI por defecto, yo al menos lo suelo hacer siempre en H264 o en secuencia de imágenes, dependiendo de lo que vaya a hacer después con él. Y bueno, pues H264 y... ¿qué más? Pues aquí, si le queremos cambiar el bitrate, que sería lo más normal, pues aquí en opciones del formato tenemos ahí para elegir distintos tipos de extensión, que MP4 es el normal para H264, y tendríamos también pues aquí el bitrate. Lo tenemos constante y lo tenemos variable. Aquí podemos poner en el variable pues a cada cuánto queremos el fotograma clave, y yo lo suelo hacer en constante a unos 15 para 720 y para 1080 un poquito más. Así que bueno, ya sabéis cómo se haría, le daríamos OK y aquí también OK. Y aquí, en este otro que queda por ver, lo único que hacemos es elegir dónde va a ir guardado nuestro vídeo. Pues nada, le pondríamos una ruta y le daríamos a render, simplemente. Cuando le das a render, esta barra se va rellenando hasta que termina. Y bueno, pues eso es todo para que nuestro vídeo quede realizado después y tenerlo en el disco duro. Y otra cosa que quería ver es el tema de las partículas, que vamos a hacer una nueva composición de 720, 10 segundos, bueno, está bien. Luego hacemos un sólido de cualquier color, da lo mismo. Y vamos a tocar aquí en los efectos y predefinidos y bueno, vamos a escribir partículas, y este es el sistema de partículas. Particle World es el sistema de partículas de After Effects nativo. Y diréis, ¿para qué queremos partículas? Pues bueno, se utilizan para hacer animaciones y básicamente pues tienen muchísimas aplicaciones. Las partículas, una de las cosas buenas en After Effects es que son en 3D. Y bueno, mira, para verlo mejor vamos a poner una cámara de 35 milímetros mismamente. Vamos a tocar la letra C, como ya sabíais del capítulo anterior, en las cámaras para moverlas. Y ahí podemos ver que las partículas salen en todas direcciones. Realmente no es que sea una ilusión de que son 3D, sino que son de verdad 3D. Luego estas partículas, perdón, luego estas partículas podemos hacer que se queden suspendidas en el aire, que se muevan como una fuente, como veis ahí. Podemos hacer que tengan distintas formas. No lo sé, mira, aquí son líneas, pues podemos hacer que sean estrellas, podemos hacer que sean esferas. Al principio así, pues parece una cosa muy fea y que no vas a utilizar nunca, pero realmente son muy útiles y sí que se pueden hacer cosas con ellas que quedan llamativas. Mira, sí, simplemente jugando un poco, porque las partículas son en 3D, jugando un poco con ellas, dándoles un poquito de movimiento hacia un lado en vez de hacia abajo como están ahora. No lo sé, quitándoles un poco de velocidad. Aquí, quitándoles un poquito de velocidad. Y luego están en forma de explosión, por ejemplo ahora, pues no lo sé. Así están para que vayan hacia un lado. Tienen mucha gravedad. La fuerza de la gravedad les influye. Se la podemos quitar un poco para que sea más direccional. Y haciendo el emisor más grande, por ejemplo, aquí hacemos el emisor más grande en todas las direcciones. Le ponemos también más partículas. Esto es simplemente un ejemplo de que veáis que se puede jugar con ello y lograr pues alguna cosa que os pueda llamar la atención para hacer vuestras animaciones.
Pues, por ejemplo, aquí ponemos unas partículas y ahí vienen las partículas en esa dirección. Para darle un poco de interés a esto vamos a mover la cámara. Por ejemplo, aquí animamos todos los parámetros de movimiento, nos venimos al final y nos movemos un poco en círculo. Así tendríamos un movimiento circular. Para darle un poco más de interés, no lo sé, podemos aplicar el desenfoque de movimiento. Le aplicamos el motion blur a la capa que tiene las partículas. Ya tendría pues ahí un poquito de movimiento. Le podríamos aplicar también, además del efecto de partículas, un brillo, un glow. Por ejemplo, le damos un poco más. Así ya son más brillantes. Y le podemos poner también un shine. Por ejemplo. ¿Y qué más? Podemos hacer que nuestra cámara, además, como acabamos de ver anteriormente, podemos hacer que en vez del movimiento sea tan recto, pues podemos hacer que el movimiento tenga un wiggle, por ejemplo. Aquí podemos ponerle 100 y un movimiento por segundo. A ver qué tal queda así. Y jugar un poquito con ello para ver, para hacer una animación que llame la atención. No sé, por ejemplo, yo tenía aquí una en la que he hecho prácticamente lo mismo que he hecho ahora, solo que las partículas van un poquito más rápido. Y para que veáis pues cómo va, a ver que lo cargue. Ahí está. Es básicamente lo mismo que hice ahí, lo que pasa es que las partículas van un poquito más rápido y si os dais cuenta pues ya os puede quedar algo bastante llamativo, que esto es una chorrada, ¿no? Pero bueno, es bastante llamativo y de fondo pues ya podéis poder meter vuestras letras que aparezcan de izquierda a derecha junto con todas estas partículas que tienen estos brillos y no lo sé, pues podéis hacer muchísimas cosas. Ya en los ejemplos concretos lo vamos a ver. Y vais a ver cómo podéis hacer animaciones bastante chulas con muy poco trabajo con las partículas. Y bueno, yo creo que esto es en principio todo lo que quería que vierais, al menos que hay en After Effects de primeras en lo que es el curso básico. Y a partir de aquí, pues como os decía, lo que vamos a empezar a hacer es ejemplos más prácticos. También estoy pensándome en empezar más cursos al mismo tiempo, cursos desde cero, que parece que a la gente sí que le puede interesar. No lo sé todavía si haré uno de Cinema 4D o de Photoshop o Premiere, Vegas, no lo tengo muy claro. Pero bueno, en cualquier caso va a haber más cursos, va a haber más tutoriales, va a haber más ejemplos de efectos concretos, vamos a hacer pantalla verde, vamos a hacer muchas cosas muy útiles y espero que os puedan gustar. Como siempre acepto consejos para cosas que os puedan interesar a vosotros, excepto de 3D Max, que creo que no lo voy a volver a tocar porque no me gusta. Y bueno, pues como siempre os agradezco las suscripciones que estáis haciendo a mi canal de YouTube, que podéis seguir suscribiéndoos todos los que queráis para estar para estar alerta de los tutoriales que yo voy haciendo. También podéis visitar el blog y bueno, pues a partir de ahora además ya voy a poder personalizar los vídeos porque me han activado esta opción desde YouTube. Y
Y bueno, pues una de las cosas que también quería comentar antes de terminar es que tanto en Facebook como en Twitter o en Google Plus sí que he visto que hay gente que ha empezado a interactuar conmigo en estas redes sociales y la verdad es que lo agradezco mucho. Intento contestar todo lo que preguntáis lo antes posible y pues ya sabéis que también podéis seguirme de esos tres modos. Y bueno, creo que no se me queda nada en el tintero. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo a todos.